Buenas tardes, les saluda su querido hermano José Abraham Cabello, encargado de multimedia en la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 6 al capítulo 7, curso presentado por el hermano Leobardo Solís. Dios les bendiga. Buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos aquí para continuar el estudio en el libro de Ezequiel. Vamos a continuar en el capítulo 6, ya que hemos mirado los primeros 5 capítulos, y quiero decirles que este capítulo 6, si lo miramos junto con el 4 y 5, están hablando de lo mismo, porque en el 4 habla de la señal del adobe, en el 5 habla de la señal del barbero, y en este capítulo 6 vamos a hablar o a ver que estaba poniendo como señal a los montes en Jerusalén. Dice el versículo primero y el segundo, los dos versículos dice del capítulo 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Esta es la señal de los montes de la cual vamos a estar hablando en esta ocasión. La palabra de Dios aquí nos enseña algo en el tiempo del pueblo de Dios, tiempo de los judíos, y esta otra señal es importante como las dos anteriores del capítulo 4 y 5, porque esta señal aunque ya no está hablando de la destrucción de la ciudad, de la destrucción de la gente en la ciudad, ahora está hablando de los montes, y los montes aquí miramos que nos enseña varias cosas. Dice, profetiza contra ellos, pon tu rostro hacia los montes de Jerusalén y profetiza contra ellos. Vamos a ver por un momento qué pensaría la gente que yo me pusiera delante de un árbol y que me pusiera a hablar con ese árbol. La gente que pasara por ahí tuviera que decir, tuviera que pensar algo, pues ¿qué le está pasando a esta persona? Por lo menos creo que dirían, se está volviendo loco. Pero miramos, ¿verdad?, que esta era una señal para el pueblo de Dios, y teniendo en cuenta que ellos estaban en Babilonia. Ezequiel todavía estaba con los que estaban en cautividad en Babilonia, pero Dios le estaba mostrando estas cosas, que hiciera esto, que diera estas señales. Y Ezequiel lo hace. Pero vamos a ver en estos siguientes versículos que estos montes representan varias cosas. Estos montes, dice Dios, profetiza contra ellos, y en el versículo 3 dice, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. El mensaje que Ezequiel trae es de Dios. Este mensaje es dirigido a los montes, por así decirlo, porque en realidad está dirigido a la gente de Jerusalén, a la gente que vivía en Judea, a la gente del reino del sur. Y esta señal nos dice y nos muestra que esta gente iba a ser juzgada. Un poquito más adelantito vamos a ver esto. Esta gente iba a ser juzgada por Dios. ¿Por qué iba a ser juzgada? Porque primeramente estos montes
representan, en primer lugar, los lugares altos de idolatría. Y en segundo lugar, representa también o incluye la gente que adoraba a esos ídolos. De tal manera que la señal de los montes se está refiriendo a los lugares altos y a la gente que adoraba a esos ídolos en los lugares altos. Y miramos, versículo 3, la última parte dice, y destruiré vuestros lugares altos y vuestros altares y vuestros ídolos, y a los que los adoran los voy a poner ahí, los amontonaré muertos en delante de sus ídolos. Y miramos cómo en el versículo 6 dice que uno de los primeros dioses o ídolos o imágenes que tenían era el sol. En el versículo 6 dice, vuestras imágenes del sol serán destruidas. Miramos que esta gente era gente idólatra y que Dios les está diciendo lo que va a hacer con ellos. Dios les está diciendo lo que va a hacer con sus ídolos. Y miramos cómo el ser humano a través de los años, esto no es nada nuevo, muchos se refieren ahora como si los aztecas fueran los únicos adoradores del sol, pero antes de ellos hubo otros que adoraron el sol, y en esta ocasión, ¿verdad? El pueblo de Dios aprendió de estas naciones. De tal manera que aquí lo miramos en la palabra de Dios, que Ezequiel está hablando a los montes, pero con el propósito de que entiendan y que miren en la situación que están. Y la situación en la que están es que están dejando al Dios verdadero por adorar en aquellos lugares altos al sol y muchos otros más ídolos que vamos a ver más adelantito en el capítulo 8. Pero dice Dios, esto es lo que voy a hacer con ustedes. Los voy a destruir. En el versículo 5 de Notra dice, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer. Pero esto es juicio de Dios para ellos. Esto es, enseña que lo que están haciendo es idolatría, y que cuando se hace la idolatría, están dejando al Dios verdadero por un lado. Vamos a darle una aplicación aquí. Esto que estamos mirando en el pueblo de Israel nos debe que servir como ejemplo para en nuestros días aprender que solamente hay un Dios verdadero y que solamente a Él se le debe de adorar. Y que si no se hace así, también vamos a sufrir consecuencias como lo sufrió el pueblo de aquel entonces, del cual es Judá en este pasaje, en este libro. Y miramos, ¿verdad?, cómo Dios dice cómo va a dejar los cuerpos, nos describe un retrato de lo que va a suceder. Esto es lo que está viniendo enseñándonos Ezequiel a través de estos 3 capítulos, 4, 5 y 6, cómo Dios va a actuar por las cosas que están haciendo. Y ahí es donde debemos de entender que el temor de Dios, cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Debemos que tener temor a Dios, pero también debemos que confiar en las promesas de Dios. No solamente esto, pero también está diciendo que de esos montes algunos van a escapar. Versículo 9 dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos.
Dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos fornicarios. Ahora, el profeta, después de hacernos ver la situación de la gente, porque estos montes es a lo que se está refiriendo, a la adoración en lugares altos y a la gente que lo hacían. Y después de hacernos ver lo que les va a pasar, ahora dice que se escaparán algunos, pero esos que se escapen van a entender quién es Dios. Versículo 10 dice, y sabrán que yo soy Jehová. Aquellos que escaparon, o aquellos que escaparon, dice, verán y entenderán que yo soy Jehová. Pero también van a saber que lo que hice, lo hice porque tenían un corazón fornicario y porque tenían unos ojos fornicarios. Y aquí la palabra fornicación quiere decir que se fueron en pos de otros dioses, que dejaron al Dios verdadero. Y Dios está diciendo, esos que se escapen van a entender entonces y se van a avergonzar porque van a ver lo que estaban haciendo. Y nosotros ahora podemos ver este retrato y no cometer estos errores. Podríamos decir horrores. Porque esta gente, teniendo al Dios verdadero, conociendo al Dios verdadero, lo hicieron para un lado. Y ahora dice, por su corazón fornicario, por sus ojos fornicarios, dice, estaban mal, estaban errando. De manera que estos primeros versículos nos enseñan que la idolatría es mala en cualquier manera y en cualquier lugar. Porque miramos que aquí estaban en los lugares altos. En el versículo 13 nos da santo y seña, como dicen exactamente, nos da el retrato de lo que es o de lo que encierra este capítulo 6. Dice el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Este texto nos muestra exactamente el mensaje de todo este capítulo. Nos dice lo que estaban haciendo y dónde lo estaban haciendo y que estaban mal delante de Dios y Dios los iba a juzgar por esto. Todo esto, si lo juntamos, los 3 capítulos 4, 5 y 6 nos enseña de lo mal que estaba Jerusalén, no solamente la ciudad, sino sus alrededores, los montes, todos andaban por un lado. Y el mensaje que nos da es el mismo: los voy a juzgar, los voy a castigar porque están haciendo mal. Están haciendo mal. Por esa razón, yo los voy a castigar. El mal que estaban haciendo era la idolatría. El castigo, Dios los iba a matar a espada o con espada. Y a otros los iba a dejar que se fueran para que pudieran reconocer y entender quién era Dios. De acuerdo a lo que nos dice el versículo 10, y sabrán que yo soy Jehová. Y cuando entiendan esto, dice el versículo 16 del 7, dice, y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Quiere decir que iban a reconocer el mal, pero iban a estar en otras naciones y se iban a avergonzar. Pero ya muy tarde.
El versículo 14 dice, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. De una manera u otra, el juicio de Dios los iba a alcanzar. Pero también miramos que estos que se escaparan iban a reconocer, iban a entender quién era el Dios verdadero. Y esto es un punto importante para nosotros que debemos que entender y conocer al Dios verdadero y quién es y cómo hace las cosas. Y aquí estamos mirando que cuando nos apartamos de Él, no tenemos oportunidad buena que digamos. Solo que capítulo 6 nos enseña acerca de la idolatría en los montes. Podríamos decir afuera de la ciudad, cómo estaba la gente siendo idólatra. Porque más adelante vamos a ver otra forma de idolatría que viene siendo lo mismo, pero ya más cerquitas. Ahorita estamos mirando que es en los montes, dice Dios, profetiza a ellos, dice en el primer o segundo versículo del 6. Y esto es lo que hace Ezequiel. Habla a los montes, pero no es a los montes, sino que está enseñándonos la señal de los montes y diciendo, esto es lo que el pueblo está haciendo. Está tirado a la idolatría en los lugares altos. Está adorando ídolos y uno de ellos era el sol. Lo que con esto en mente y juntando estos 3 capítulos, Dios está diciendo, esto es lo que les voy a hacer y la razón por la que lo voy a hacer. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 7, que es, como quien dice, una conclusión de estos 3 capítulos. Porque el capítulo 7, ¿verdad? Todo lo que enseña es de que el castigo viene pronto. Y no solamente enseña que el castigo viene pronto, dice, el tiempo ya viene, el día ya viene, y viene de todos los 4 rincones de la tierra. En otras palabras o pocas palabras, dice, el capítulo 7 nos va a enseñar que el castigo viene y no hay escapatoria. Y aquí hay una buena lección que podemos aprender. No importa qué hagamos, si estamos mal delante de Dios, no importa qué hagamos, no vamos a poder evitar el castigo de Dios. Y esto es algo importante que el cristiano debe que entender. Nomás hay 2 maneras. O hacemos el bien o hacemos el mal. Adoramos a Dios o adoramos otros dioses. O ídolos, como dice la palabra de Dios. Vamos a pasar al capítulo 7 porque este capítulo es la conclusión de estos 3 capítulos y es estos capítulos primeros. Ezequiel está en Babilonia y Dios le está diciendo, le está dando esta señal, haz esto como señal, haz esto como señal. Y aquí el capítulo 7 ya dice, bueno, ya les dices por lo menos 3 señales, ahora diles después de esta señal, así va a ser el fin. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1 y 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Miremos aquí, dice, el fin ya viene sobre los 4 extremos de la tierra. En el versículo 5 dice, un mal, he aquí que viene un mal. En el versículo 7 dice la última parte, y no de alegría sobre los montes. Notemos esto, si lo ponemos junto, dice que el mal viene, el fin viene,
y viene, dice, de las cuatro esquinas de la tierra, o 4 extremos de la tierra. Viene el mal, viene este día, viene el fin. Dice, y no de alegría. Está hablando de castigo, está hablando de dolor, está hablando de cosas que pues no es buena. Tal manera que miramos, ¿verdad?, que Dios, todo lo que le está enseñando a Ezequiel y todo lo que tiene en mente es castigar al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá en este caso. Y el capítulo 7 nos enseña, este castigo viene, dice, viene de los 4 extremos de la tierra, quiere decir que no hay escapatoria. No hay para dónde ir, no hay con quién correr, a quién acudir, a que digan, pues aquí me voy a salvar, aquí me voy a refugiar. Simple y sencillamente, el castigo viene, el castigo es eminente. Dice el versículo 4, y mi ojo no te perdonará ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Quiero hablar un poquito aquí porque dice, no tendré de ti misericordia, y todos nosotros creemos en un Dios todo misericordioso. Pero tenemos que recordar que en este texto cuando dice no tendré de ti misericordia, porque ya la tuvo y no la quisieron, la rechazaron y se tiraron, se fueron a los dioses falsos, a los ídolos, y por esa razón miramos en este texto que Dios dice no tendré de ti misericordia. No porque no sea un Dios de misericordia, sino porque su pueblo no la quiso más, no la recibió, no la aceptó, la rechazó, la hicieron por un lado. Y por eso Dios está diciendo, no tendré misericordia de ti. Pero no porque Dios no sea un Dios misericordioso, lo es. Y como muestra miramos que a través de Ezequiel, él sigue trabajando con la gente que está ahí, aunque están en cautiverio, pero todavía Dios les está enseñando a través de Ezequiel. Y aunque son pueblo rebelde, dice Dios, como quiera tú háblales, te escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblo rebelde hasta el día de hoy. Dios sigue teniendo misericordia para los que están en Babilonia cautivos, pero para los que están en Jerusalén, dice, no voy a tener misericordia de ustedes. Porque todavía es en la situación que están y todavía siguen haciendo males. Dice el versículo 7, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Y te juzgaré, dice el versículo 8, según tus caminos. Aquí hay algo, dice, te juzgaré según tus caminos. Cuando Dios mira esto, Dios es justo. Y gracias a su justicia estamos aquí. Pero aquí ya dice, te juzgaré según tus caminos. ¿Y cuáles eran los caminos de Jerusalén? ¿Cuáles eran los caminos de esta gente? Dice, acabamos de ver en el capítulo 6 que estaban tirados a la idolatría. Estaban tirados a los lugares altos. Y por eso Dios dice, te juzgaré de acuerdo a tus caminos. Y si consideramos los caminos de esta gente, no eran buenos. Y por eso Dios dice, te voy a juzgar de acuerdo a tus caminos. De acuerdo a lo que estás haciendo, te voy a juzgar. Y no te va a gustar, dice, no de alegría. No va a haber alegría. Esto nos describe casi en cada versículo y a cada momento. Dice el versículo 10, dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha sido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Cada vez miramos
el tiempo viene, el día viene, pero también le sigue diciendo por qué va a ser lo que va a hacer. No solamente tenían este pecado de idolatría, aquí en el versículo 10 miramos otro pecado más, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creo que tenemos aquí en Ezequiel un buen ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Dice cuando vamos más adelante, ¿verdad? Que Satanás era uno de los querubines, era su mano derecha, hasta que se encontró pecado delante de él. Y cuando estudiamos esto nos damos cuenta que el pecado fue la soberbia. Se quiso creer más que Dios. Se quiso engrandecer. Y por eso una de las bases principales en el cristianismo que enseña la palabra de Dios es la humildad. La humildad. No solamente delante de Dios, sino también hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. Porque la palabra de Dios dice, considera a los demás superiores a ti. Y no está hablando de otra cosa más de que de humildad. Y aquí miramos que otro pecado tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo, la soberbia. Y cuando existe la soberbia, va a haber problemas, va a haber violencia, va a haber muchas otras cosas. Pero Dios dice, esto es lo que están haciendo y esto es lo que está mal. Y yo los voy a juzgar. Es todo lo que está diciendo el capítulo 7. Ustedes están haciendo esto y esto está mal y por eso yo los voy a juzgar. Está hablándole a Jerusalén, está hablándole a Judá, al reino del sur. Y esto para nosotros tiene mucha importancia, porque no queremos caer en este error que podemos decir para ellos ya era irremediable el castigo. Para nosotros ahorita hay oportunidad de que enderecemos nuestros caminos y hagamos el bien delante de Dios, ya que ese día final del cual habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es en el futuro y no así como aquí que ya estaba el asunto por darse por terminado. Ya era muy tarde aún el arrepentimiento. Ya estaba escrito, los voy a juzgar y los voy a juzgar de esta manera. Nosotros estamos en un tiempo donde podemos aprender de esta gente cómo se equivocaron y nosotros no cometer el mismo error. Versículo 14 dice, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Esto les estaba enseñando y les estaba diciendo, hagan lo que hagan, ya no van a poder salvarse, ya no van a poder, ni aún dice defenderse, dice porque tocarán la trompeta y no va a haber quien se prepare, quien se ponga listo para ir a la guerra. Esto nos dice que ya se habían dado, como quien dice, por rendidos, o ya no querían pelear más. La cosa es de que nada les iba a salvar de este castigo. Es lo que está diciendo. Tocarán la trompeta, dice, y nadie se preparará para la guerra, nadie se levantará. Porque dice, yo voy a traer mi ira y los voy a destruir con espada, los voy a destruir con pestilencia, donde quiera que estén. Ese es el juicio de Dios. Y algunos que escapen, dice, van a saber que yo soy Jehová. Pero ya van a entender por qué hice lo que hice. Van a entender quién soy yo. Y nosotros estamos acá de afuerita mirando esto. Y podemos ver un retrato claro, más claro que lo que aquella gente de aquel tiempo miraba quizá. Y poder tomar una decisión correcta. Y esa decisión es de servir a Dios y no a otros ídolos.
Dice, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Miramos en el versículo 17 del capítulo 7. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Todo esto que miramos aquí podemos entender que es una manera de que aquellos que se escaparon se arrepintieron, pero los que quedaron iban a sufrir las consecuencias de haber pecado. Miramos esto, hermanos, que dice, tocarán la trompeta y nadie se levantará. Toda rodilla se debilitará. Se ceñirán, se raparán, se vestirán de cilicio. Esto nos muestra que nada de lo que supuestamente hacían les va a salvar del castigo de Dios. Inclusive, versículo 19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Nada les iba a poder salvar, ni aunque acudieran a su oro, ni aunque acudieran a su plata, ni aunque acudieran a guerra. Dice, nada los va a salvar de mi furor. Dice, sino que en manos de extraños los voy a poner. De una manera u otra iban a pagar el precio de la desobediencia, o en este caso de la soberbia que miramos en el versículo 10. Y es bonito entender, ¿verdad? Aunque estas cosas tan tremendas, porque todo lo que habla es de juicio en contra de Jerusalén, pero es bonito entender, ¿verdad?, que Dios quiere que le temamos, quiere que lo tengamos en nuestras vidas, quiere ayudarnos, pero a su tiempo. Miramos que estos, nada de lo que tenían les iba a ayudar. Dice, sus fuerzas no iban a tener, sus propias fuerzas no los iban a salvar, el oro no los iba a salvar, la plata no los iba a salvar. Si se ponían en plan de guerra, no los iba a salvar. Las puertas iban a estar cerradas para todos. Y en el versículo dice 22, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Todo esto que estaban haciendo y nada los iba a librar, nos lo dice aquí. ¿Por qué? Dice, por su desobediencia. Dice, me voy a apartar, mi rostro se va a apartar de ustedes. O sea, ya no iba a haber una relación entre Dios y esta gente, no iba a haber una buena relación, estaban separados de Dios. Lo miramos desde el capítulo 4, donde Dios le dice a Ezequiel, pon ese hierro en medio de ti y el adobe o la ciudad. Y en el versículo 23 dice, haz una cadena. Esta cadena representa cautiverio, cautividad. ¿Cómo los llevaban en aquel tiempo? Amarrados del pescuezo, amarrados con ganchos encajados en el cuerpo, los llevaban cautivos. Y aquí eso es lo que representa dice, hasta una cadena representa que iban la cautividad. Dice, porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Y Dios dice, van a estar cautivos. Y hay gente que cree que es mala hasta que se encuentra alguien más malo. Y entonces es cuando siente la diferencia. Dice la misma palabra de Dios, versículo 24, dice, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán la casa de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Son malos, dice, están haciendo lo malo, el que hace lo malo es malo. Pero aquí miramos algo importante que dice, creen que son malos, pero voy a traer a alguien más peor que ustedes. Dice, y les van a quitar sus casas y se habitarán en sus casas. Dense cuenta la situación. Como quien dice, dése cuenta que usted está en su casa, llega alguien y lo echa a la fuerza para afuera.
¿Cómo se siente? Mal. Pero ¿sabe qué? Dice, ustedes son soberbios y son malos. Dice, pero voy a traer otros más malos que ustedes para que entiendan la diferencia, para que entiendan lo que están haciendo. Dice, esto es destrucción. Dice, y buscarán la paz, pero no la van a hallar. Estos últimos versículos nos enseñan de que llega un punto en que la persona entiende, estoy mal, pero ya no hay para dónde ir. Porque Dios les dice, voy a traer a alguien peor que ustedes y los va a echar de sus casas. Dice, porque van a vivir en sus casas. Y entonces sí, van a buscar paz. Dice, pero no va a haber paz. Y van a andar buscando. Voy a leer los versículos 26 y 27. Y en estos versículos nos damos cuenta que dice, van a buscar al profeta y no lo van a hallar. Van a buscar la ley y la ley se va a retirar. Van a buscar al sacerdote y no lo van a hallar. Dice versículo 26 y 27. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Estos versículos nos muestran algo importante. Y aquellos que hacen o pueden hacer sermones, aquí está un sermón, ¿verdad? En estos versículos dice, buscarán paz, pero no la hallarán. Buscarán al profeta y no lo hallarán. Dice, la ley se apartará del sacerdote y el consejo se apartará de los ancianos. Esto nos dice algo. ¿Van a querer entonces vivir en paz, vivir como Dios manda? No van a poder. Van a buscar a Dios y no lo van a hallar. Y esto es la peor situación en la que el ser humano puede estar. Sin paz y sin Dios. Por eso el apóstol Pablo decía a los gentiles cuando estaban, ¿verdad?, alejados de los pactos de Dios, sin Dios y sin esperanza. Es una situación triste, viviendo en una desesperación, viviendo sin tener paz en la vida y sin Dios. Esa era la situación en la que iban a estar, pero eso era parte del juicio que Dios iba a traer por haberse separado de Dios. Entonces, en pocas palabras, miramos aquí en estos dos capítulos cómo Dios habla con estas señales a sus hijos, pero ya aquí ya les está diciendo, ya no queda otra más de que castigo. Y gracias a Dios y a su misericordia, que para nosotros en estos tiempos, Dios sigue con las manos abiertas, no para castigarnos, sino para ayudarnos a mejorar los caminos. Y que el día que Él nos juzgue, no nos juzgue de acuerdo a nuestros caminos, sino de acuerdo a los caminos de Él. Dios les bendiga.